Hola, Dios les bendiga, les saluda con la paz del Señor el pastor Marcelo Parrella. Estamos transmitiendo al vivo desde aquí de Río de Janeiro, desde nuestras oficinas donde Dios está operando grandes milagros. Estamos orando por gente que está en problemas críticos, por ejemplo, entre la vida y la muerte. Estamos orando a familiares, ellos van y están llevando la palabra de Dios que nosotros grabamos, nosotros estamos haciendo oraciones y las personas están llevando esta palabra a los enfermos y están siendo curados. Gloria a Dios, porque nosotros no somos nada, pero somos mucho, porque somos el canal que Dios usa. Entonces, ¿cómo es, pastor, que no somos nada? El que hace la obra es Dios, pero nosotros somos los instrumentos al cual Él los usa. Por ejemplo, cuando usted está haciendo una casa de madera o el techo, usted usa el martillo, usted usa el clavo y usted está haciendo la obra, ¿no es cierto? Entonces, es usted quien está usando las herramientas y nosotros somos herramientas en las manos de Dios. Él nos usa a nosotros. Y me gustaría decirte que Dios te quiere usar a vos. Si vos te querés dejar usar por Dios y entendés que vos no sos nada, que Él es todo en tu vida, entonces Dios va a crear y hacer grandes milagros en tu vida. Que esto es maravilloso porque Dios es grande. Dios es real. Las personas creen en Dios a su manera, pero tenemos que creer a Dios como está escrito en la Biblia. ¿Amén? Entonces, me gustaría llevarte a un pasaje bíblico que está escrito en el libro de Lucas. También se repite en el libro de Marcos y de Mateo, pero nosotros vamos a leer esta porción bíblica. Se encuentra en el libro de San Lucas 8, versículo 26, y dice: el endemoniado Gadareno era una ciudad que estaba entre Damasco, y entonces estaba en esa mediaciones, Gadara. Esa ciudad había una persona que eran los ciudadanos gadarenos. Entonces, la ciudad de Gadara y los ciudadanos eran gadarenos. Pero este hombre especialmente que está destacado aquí era un hombre endemoniado que estaba con cadenas y él las rompía cuando tenía 1000 demonios dentro de sí. Y él las rompía. Luciana, por favor, ¿me traes agua? Dice así: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni había en casa, sino en los sepulcros. Él vivía en el cementerio, hermano, hermana. Él estaba desnudo y él fue a Jesús, pero fue a golpear y a lastimar como hacía con las personas. Solo que se encontró con Jesús y Jesús es Dios. Y él se tuvo que arrodillar. Vamos a leer, dice: al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque los demonios están en tormento. Entonces, los demonios buscan dónde entrar, dónde poseer a las personas que se entregan a las deidades espirituales, que no son las de Dios, quedan endemoniados. Dice: Jesús le ordena al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él.
y lo ataban con cadenas y grillos, pero los rompía a las cadenas. Era imposible sostenerlo. Cuando estaba en la parte humana, porque por eso cuando uno ministra y vemos que está endemoniado, acudimos a la parte humana, ¿no? Para que no queremos hablar con los demonios, queremos hablar con el hombre, cómo entró, qué pacto hizo, para romperlo, que él renuncie y va a quedar libre, ¿no? Entonces, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios era llevado al desierto. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y ahí le responden los demonios y le dijeron, legión. Una legión de los romanos era 1000 hombres. Entonces, por legión entendemos que eran 1000 demonios que tenía este señor dentro de sí. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un acto también son 1000 cerdos. Ahí nos confirma nuevamente que eran 1000 demonios. Un acto son 1000 cerdos. Entonces, había un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que los dejara ir tras ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron los cerdos. Y el hato se precipitó por un desfiladero, ¿no? Y cayeron al mar y murieron ahogados. ¿Por qué? Porque los demonios no quieren atormentar o vivir y estar presos dentro de un cuerpo de cerdo. Ellos quieren atormentar la vida de las personas. Entonces ellos quisieron, para no ser atormentados, para no ser enviados por Jesús al infierno ya y quedar presos ahí eternamente, ellos querían seguir haciendo maldad. Entonces fueron a los hatos de cerdo, mataron a los cerdos, quedaron libres y empezaron a buscar a otras personas. Para poder atormentar, ¿no es cierto? Este hombre quedó libre. Y vamos a leer aquí, ¿no? En el versículo 38. El hombre de quien había sido liberado de los demonios le rogaba a Jesús diciendo, vuelve, que quería acompañarlo a la casa. Pero Jesús le dice, vuelve a tu familia y cuenta las grandes cosas que Dios hizo en tu vida. Entonces él fue un evangelista, se convirtió en un evangelista, sin título, sin credencial como hoy tenemos, ¿no? Pero fue el primer evangelista de Gadara. Entonces él comenzó a evangelizar a las personas de su ciudad que lo conocían, que él estaba en el sepulcro, que estaba desnudo, que estaba gritando, que estaba peleando, que estaba golpeando a la gente, que la estaba asustando, que la estaba atormentando a las personas. Y él le dijo, empezó a decir, un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, él vino y me libertó. Ahora era una persona normal, pudo hacer su vida nuevamente y quedó libre. Y Jesús viene a nuestra vida para traernos libertad, no religión. Jesús viene a nuestra vida para que nosotros seamos salvos de qué, pastor, del pecado. Nosotros estamos condenados al pecado, pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Vino a traernos la luz, vino a traernos a sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Entonces Dios es poderoso, Dios tiene poder para hacer obras grandes y maravillosas a través de Jesucristo. Jesús quiere salvarte, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere restaurarte. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ya murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, quitó el pecado del mundo. Ahora, el pecado está en mí, ¿verdad? Pero está anulado. ¿Cómo les puedo explicar? A ver. Si yo fui vendido al pecado y Cristo me compró de nuevo, yo ahora no pertenezco más al pecado. Yo pertenezco a Cristo Jesús.
Si yo me bauticé y nací de nuevo, tengo una nueva identidad. Entonces es como el Antiguo Testamento, queda anulado por el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento encontramos la ley de Moisés. Y Jesucristo cumplió la ley por nosotros porque nadie la podía cumplir. Desde Moisés hasta Jesús nadie podía cumplir la ley. Siempre había pecado, siempre la gente tenía que matar un cordero. Entonces Jesús y Dios crearon un plan eterno. Entonces nosotros tenemos un cordero solamente, no tenemos que seguir matando corderos, porque Jesús es el cordero inmolado, es el último cordero, es el mejor cordero de Dios. Jesús. Entonces vos vas y mirás a la cruz, a Jesús, buscás a Jesús y tenés una nueva identidad. Saliste del pecado para convertirte en un hijo de Dios. Y hay una confusión tan terrible, tan religiosa, que las personas no explican. Porque las personas dicen, soy pecador, tengo pecado. Pero si tenés una nueva identidad, es como yo, soy argentino, pero vivo en Río de Janeiro. Tengo que hablar un idioma diferente, tengo que moverme en una ley diferente, tengo que ser como un ciudadano, siendo extranjero, siendo un ciudadano en Río de Janeiro, en Brasil. Entonces yo tengo todo el poder, por ejemplo, de la ley de Brasil, que me guarda. Si yo me enfermo, voy al hospital y me curan. Si yo necesito un carnet de conductor, voy, hago las cosas y tengo un carnet para dirigir. Entonces me para la policía, señor, sí, acá está, continúe. Entonces tengo una nueva identidad de extranjero, pero es una nueva identidad. Entonces nosotros somos peregrinos, porque todo el mundo muere, porque somos peregrinos, crea, no crea, ateo, diferentes formas de creer en Dios, diferentes formas de llegar a Dios. Pero hay una que escogió Dios y Jesús para que lleguemos a Él. La forma que eligió Jehová Dios es a través de su Hijo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando usted va a Jesucristo, usted va a recibir todas las bendiciones de Dios, todas. No importa si usted sabe o no sabe, no importa si yo sé la ley de Brasil o no, tengo la cobertura. Para eso voy a buscar un abogado. Jesús es abogado, Jesús es sacerdote, Jesús es Rey de Reyes, Jesús es santo, Jesús es el Salvador. Jesús tiene un montón de títulos. Entonces, en Él estamos completos. En Él. Tenemos que buscar a Dios y ser completos en Jesucristo. Amén. Entonces, te invito a orar en este momento. Te invito a que ores conmigo y que te dejes bendecir por Dios. No importa tu religión, no importa si sos católico, no importa. Lo importante, no importa si sos budista, no importa si sos musulmán, no importa. La religión no salva. Lo que salva es el plan divino, el plan de salvación, Jesús de Nazaret. No estoy para pelear con nadie, no voy a contestar correos que no son de tu interés ni de mi interés. Entonces, yo estoy para predicar el evangelio, la verdad, lo que enseña la Biblia. Para mí, la Biblia es la verdad, para otros no. Entonces, yo enseño lo que yo creo, ¿eh? Lo que yo pongo en práctica, lo que yo veo cuando oro por los enfermos y Dios los sana. Cuando yo suelto la palabra y Dios contesta, entonces dice ahí que soy su profeta. Entonces, cuando Dios suelta una palabra y Dios me apoya, soy su profeta. Querido amigo, amiga, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que seas un seguidor de Él y que te conviertas en un evangelista, una persona que predique las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento vengo delante de tu presencia para presentarte, Señor, a las personas que me están escuchando. Señor mío,
Quiero pedirte que tu mano poderosa esté obrando, tocando, limpiando, Señor, limpiando de pecado, limpiando de faltas, limpiando, Señor, de religiosidad, Padre, de pensamientos religiosos. Señor, para que podamos vivir el Evangelio de Jesucristo de una forma, Señor, libre, santa, pura, en libertad, Señor. En nombre de Jesús, Señor, que podamos predicar el Evangelio, que nos podamos dejar usar por ti, que podamos compartir tus palabras, Señor, a través de los medios, que tú nos das, Señor, WhatsApp, grupos, Facebook, YouTube, etcétera, Padre. En nombre de Jesús, bendice cada vida, bendice a los que están enfermos, sánalos, Dios, en nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Bendice a las personas que creen diferente, para que crean como Jesús les enseña en la palabra. Ayúdanos a leer y a entender tu palabra, en nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Desde aquí de Río de Janeiro te saluda tu amigo el pastor Marcelo Parreira. Gracias por estar hasta el final. Gracias por ayudarnos a llegar a más personas. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Dios te bendiga. Gracias. Fue casualidad, poco a poco algo hermoso creció y hoy ya no puedo separarme de ti, no puedo, como un sello en mi alma tú estás. Nuestro amor para siempre, nadie lo podrá separar, como una y no fue casual.